Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo este delicioso pastel de queso relleno de mousse de yogur de durazno. Espero te guste y comenzamos con los ingredientes. Para hacer el bizcocho de queso vamos a necesitar 5 claras de huevo. Están a temperatura ambiente. Ya que está listo el merengue, vamos a reservar. Batimos 200 gramos de queso crema. Y agregamos 160 gramos de mantequilla. Todos los ingredientes están a temperatura ambiente. Raspamos las orillas y el fondo y volvemos a batir. Tiene que estar bien integrada el queso y la mantequilla. Vamos a agregar 250 gramos de azúcar. Y agregamos las 5 yemas de huevo. Ya que se integraron las yemas, vamos a agregar media cucharada de vainilla. Cernimos 310 gramos de harina. Es harina a todo uso y vamos a agregar una cucharada y media de polvo para hornear y una pizca de sal. No hay que batir de más, solamente batimos un poco para que se integre. Y agregamos un poco de la leche, es media taza. Agregamos lo restante de la harina y de la leche. Raspamos las orillas y el fondo y volvemos a batir y así comprobamos que esté bien batida y que no tenga grumos. Vamos a integrar las claras de huevo de forma envolvente. Si te gusta esta receta, te invito a que te suscribas a mi canal, que le des un buen like, que compartas y que actives tu campanita de notificaciones. Así te llegarán todos los videos. Muchas gracias por ver este video y seguimos. Voy a utilizar un molde de 24 centímetros, lo engrasé con manteca vegetal y con harina. Lo llevamos a hornear, horno precalentado 180 grados centígrados por 50 a 55 minutos. Recuerden que cada horno es diferente. Comenzamos con el mousse de yogur, sabor durazno. Hidratamos una cucharada y media de grenetina o gelatina sin sabor en un cuarto de agua. Vamos a licuar 180 gramos de durazno de lata y una taza y media de yogur natural con azúcar. Vamos a licuar un poco porque quiero que queden trocitos de durazno. Reservamos la preparación. Si tú consigues el yogur de durazno, puedes utilizarlo, pero también puedes agregar durazno para que tenga mucho más sabor. Vamos a batir una taza de crema para batir o crema de leche. Esta crema no tiene azúcar. También puedes utilizar chantilly de tu preferencia. Aquí ya está lista. Vamos a agregar la preparación de forma envolvente para no bajar el aire que ya le integramos con la crema para batir.
Yo voy a agregar unas gotas de colorante en gel color naranja. Esto es opcional. Seguimos batiendo de forma envolvente. Ya que termines de integrar, puedes probar la preparación y si le hace falta azúcar, puedes agregar leche condensada. Llevamos la gelatina a baño María. Agregamos un poco de la preparación. Esto nos ayuda a integrar mejor la gelatina o grenetina. Vamos a integrárselo de forma envolvente hasta que quede bien mezclado. Yo estoy utilizando un molde de 24 centímetros y en el fondo lo vamos a forrar con papel aluminio y lo llevamos a refrigerar por 4 horas. Vamos a dividir en dos partes el bizcocho de queso. Aquí ya está listo. Yo voy a cubrir el pastel con esta deliciosa crema que ya está aquí en el canal. Te voy a dejar el link en la descripción del video. Agregamos un poco de la crema. Aquí ya está listo el relleno de mousse de durazno. Con mucho cuidado vamos a retirar el papel aluminio. Agregamos un poco de la crema. Quitamos el exceso de las orillas. Y comenzamos a cubrir el pastel. Con la ayuda de la espátula vamos a ir cubriendo. También puedes utilizar una manga y con la manga cubrir todo el pastel. Es más fácil y más rápido. Voy a utilizar este alisador. Vamos a pasar por las orillas y quitamos el exceso de la parte de arriba con la espátula. Ya que terminaste de alisar el pastel, yo derretí chocolate. Este chocolate lo venden aquí en México en botecitos de litro y es para cubrir fresa o fruta. Lo llevé a refrigerar un momento y vamos a preparar la manga pastelera para la decoración. Yo estoy utilizando la duya 1E de Wilton. Vamos a decorar con trozos de durazno. Voy a agregar un poquito de chocolate. No sé, me imaginé como un helado de yogur de durazno con este chocolate en la parte de arriba. Pues así queda este delicioso pastel. La decoración, algo sencillo. Les recomiendo este delicioso pastel, la combinación del pastel de queso, la crema y el mousse de yogur de durazno. Queda delicioso. Espero te guste esta receta. Nos vemos en el próximo video. Gracias.
Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo este delicioso pastel de 3 leches relleno de queso fresa. Espero les guste y comenzamos con los ingredientes. Comenzamos con 5 huevos, vamos a separarlos, las claras y las yemas, y vamos a batir las claras. Todos los ingredientes deben de estar a temperatura ambiente. Aquí las claras ya están en el punto de pico suave y vamos a agregar una taza de azúcar. Se lo agregamos poco a poco de forma de lluvia para que se integre. Ya que formamos un merengue y tiene picos suaves, vamos a agregar las yemas. Agregamos media cucharada de vainilla a las yemas y vamos a mezclar para integrárselo a las claras. Vamos a batir de forma envolvente para no bajar la preparación de claras. Yo tengo la cámara acelerada, por eso se ve más rápido. Y agregamos 3/4 de taza de leche, está a temperatura ambiente. Todos los ingredientes deben de estar a temperatura ambiente y seguimos mezclando de forma envolvente para integrar. Vamos a utilizar 2 tazas y media de harina, vamos a cernir la mitad. Lo vamos a mezclar de forma envolvente. Recuerda, yo tengo la cámara acelerada, por eso se ve más rápido. Tú hazlo despacio para que no vayas a bajar la preparación. Cernimos el restante de harina y vamos a agregar una cucharadita de polvo para hornear. Vamos a mezclar de forma envolvente. Yo voy a utilizar un molde de 24 centímetros, está engrasado con manteca vegetal y harina. Vamos a pasarlo al molde. Con la ayuda del palillo vamos a hacer unas líneas para que se distribuya bien la preparación y no nos salga con tanta panza. Horno precalentado 180 grados centígrados por 50 a 55 minutos. Comenzamos con el relleno. Aquí tengo 200 gramos de queso crema Filadelfia, 3/4 de taza de leche condensada. Vamos a agregar una cucharada de vainilla, 3 huevos, 3 cucharadas de fécula de maíz, 200 gramos de fresas naturales y 250 gramos de media crema o crema de leche, en algunos países así la conocen, y si no encuentras puedes utilizar nata para montar. Vamos a licuar. Apagamos la licuadora y vamos a raspar las orillas para que se mezcle bien todos los ingredientes. Si quieren así la preparación, así la pueden dejar y así hornear, pero yo le voy a agregar 2 gotitas de colorante rojo. Volvemos a mezclar. Voy a utilizar la misma medida que había utilizado para el bizcocho. Estoy utilizando un molde de 24 centímetros. Vamos a agregar la preparación de queso fresa. Lo tapamos con un papel aluminio para que no vaya a dorar la parte de arriba. Lo vamos a hornear a 180 grados a baño María por 1 hora, 1 hora 15, depende de cada horno. Aquí ya está el bizcocho que ya salió.
Así debe de quedar, aquí ya está listo, no debe de moverse el centro como si estuviera líquido. Dejamos enfriar y lo llevamos a refrigerar el queso fresa, el relleno, y dejamos también enfriar el bizcocho. Comenzamos con la preparación de 3 leches. Vamos a agregar 250 mililitros de media crema y media taza de leche condensada. Agregamos una taza de leche regular y una taza de leche evaporada y una cucharadita de vainilla. Vamos a mezclarlo. Esto es opcional, yo voy a agregar una cucharada de tequila. Puedes utilizar cualquier licor o sin licor, esto ya es a tu preferencia. Lo voy a pasar a un molde para agregar las 3 leches. Cuando duró mucho sin desmoldar el bizcocho y ya se quedó como pegado, yo lo paso un poquito en la estufa para que se caliente la parte de abajo y ya con la espátula voy despegando poco a poco. Y así vamos a hacer el bizcocho. Este es una lira, con eso yo los corto en 2 partes. Aquí está el betún cremoso, es el que voy a utilizar. Si gustas ir a verlo, te lo voy a dejar en la descripción del video. La cantidad que hice de preparación de 3 leches es todo, se lo agregó al bizcocho y queda muy bien de humedad. Ya a ustedes depende qué tan húmedo lo quieran. Si lo quieren más húmedo, ya ustedes agregan más preparación de 3 leches. Voy a agregar un poquito de betún para pegar el relleno. Yo todo lo preparo, lo horneo un día antes, dejo el relleno por 24 horas en refrigerador para que agarre más firmeza y el bizcocho también. Aquí está el relleno, con mucho cuidado. Yo tengo la cámara acelerada, por eso se ve muy brusco, pero con cuidado para que no se les vaya a desbaratar el relleno. Con la ayuda del mismo papel vas acomodando, papel aluminio, vas a ir acomodando para que quede centrado el relleno. Agregamos un poco más del betún para agregar la siguiente capa. Yo les pongo un poquito de preparación de 3 leches antes de voltear. Y también cortamos la parte de arriba para poder humedecer el bizcocho con la preparación de 3 leches. Si te gusta este video, suscríbete a mi canal, dale like, comparte, toca la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Mil gracias por ver este video y bienvenidos a todos los que gusten estar aquí en su canal. Así vamos a ir siguiendo cubriendo. Seguimos cubriendo con el betún cremoso. Aquí yo noté que estaba sobresaliendo el relleno. Vamos a quitar el exceso. Con la ayuda de una manga seguimos cubriendo el bizcocho. Con una espátula vamos a ir alisando la parte de arriba y de la parte de abajo de las orillas. Y con la ayuda de un alisador vamos a dar una pasada. Voy a darle color a este betún cremoso. Agregué una gota de colorante en gel rojo y una gota de colorante café. Y vamos a agregar un poco de este betún en la parte de abajo.
Esta receta ya está aquí en el canal, ya lo había hecho, es el pastel de 3 leches queso fresa. Este se va a llamar igual, pero está más completo, están juntos tanto la preparación del bizcocho como el relleno. En el otro video el relleno lo horneo directamente al horno, solamente con una charola abajo, también a mí me funciona muy bien, pero a 160 grados. Aquí no, aquí lo hice a baño María para que vean la diferencia de uno a otro. Está totalmente igual, a mí me queda de las dos formas bien, ya depende de cómo lo quieras hacer tú. Pero si quieres volver a ver el otro video, te lo voy a dejar en la descripción de este video y claro, la receta también. Aquí estoy utilizando la 1M de Wilton con el betún que acabamos de darle color. Vamos a hacer 4 rosetones y aquí agregué la mitad del colorante y mitad del betún blanco. Estoy utilizando la duya 1E de Wilton. Aquí es con la misma que estoy utilizando, la 1M. Y aquí estoy utilizando para hacer estos corazones con betún la duya número 21. Así vamos a ir decorando este delicioso pastel. También para preparárselo a nuestras mamás o ofrecerlo al cliente. Vamos a cortar esta verdadera delicia. Así queda este delicioso pastel. Con ese relleno es una excelente combinación. Espero te hubiera gustado este video y nos vemos en el próximo. Gracias. Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo este delicioso pastel de 3 leches sabor chocolate, relleno de Nutella y dulce de leche. Comenzamos batiendo 6 huevos. Están a temperatura ambiente y vamos a batir hasta que tenga un amarillo claro. Ya en este punto vamos a agregar 180 gramos de azúcar regular. Vamos a batir, se lo vamos a estar agregando de forma de lluvia. Y batimos hasta que tengamos el punto letra. O hasta que no veamos grumitos de azúcar. En ese punto ya terminamos. Agregamos 180 gramos de harina todo uso y vamos a integrar de forma envolvente. Yo tengo la cámara acelerada, por eso se ve que estoy integrando rápido. Agregamos una cucharada de esencia de vainilla. En este punto tenemos que tener cuidado para que no se vaya a bajar la preparación. Voy a agregar 2 cucharadas de cocoa amargo y una cucharadita y media de polvo para hornear. Integramos de forma envolvente con mucho cuidado en 3 pasos. Agregamos la harina. No hay que sobrebatir, solamente hay que batir lo necesario. Yo voy a utilizar un molde de 20 centímetros. Lo engrasé con manteca vegetal y le agregué harina. Vamos a llevar a hornear a 180 grados centígrados por 50 minutos. Pasamos un palillo, aquí ya salió del horno, y vamos a comenzar a hidratar 1 cucharada y 1/4 de grenetina o gelatina sin sabor.
con una cucharada de agua. De esta preparación de grenetina tenemos que hacer dos, uno para dulce de leche y el otro para la Nutella. Los dejamos hidratar y vamos a comenzar a realizar la preparación con lo que vamos a humedecer de 3 leches sabor chocolate. Aquí agregué media taza de leche condensada y una cucharada de cocoa en polvo. Vamos a cernir, batimos y agregamos 250 gramos de media crema, o puedes utilizar crema para batir, y voy a agregar 365 gramos de leche evaporada. Aquí ya está frío el bizcocho, estoy poniendo un papel film transparente. Voy a llevar a batir una taza y 3/4 de crema para batir, o puedes utilizar chantilly. Vamos a comenzar a realizar el mousse de Nutella. Estoy agregando una taza de Nutella y voy a agregar una taza de leche regular y vamos a integrar. La leche está tibia. ¿Por qué está tibia? Porque en estos momentos está haciendo mucho frío aquí en mi casa. Entonces necesito que esté tibia para cuando le agregue la grenetina nos dé más oportunidad de integrar los ingredientes. Con la mezcla de 3 leches vamos a humedecer el bizcocho. El bizcocho yo lo dividí en 3 partes. Esta es una parte. Esta crema para batir lo que vamos a utilizar es la mitad. Aquí ya derretí la grenetina o la gelatina y vamos a integrar. La leche que había agregado no está muy caliente, solamente está contrapenas tibia. También esto es muy importante porque si no, no va a quedar el mousse. Vamos a agregar la mitad de la crema para batir. Si solamente quieres hacer este mousse de Nutella, solamente vas a batir 3/4 de taza de crema para batir o chantilly. Pero yo las dejé juntas para no batallar en batir una y después otra, para hacer más rápido las preparaciones. Así se lo vamos a ir integrando la crema para batir. Vean, queda como una cremita el mousse. Voy a agregar la siguiente capa de bizcocho y vamos a humedecer. Y vamos a llevar a refrigerar por 3 horas. Aquí vamos a comenzar con el otro mousse de dulce de leche. Aquí es otra capa de bizcocho y vamos a humedecerlo. Aquí tengo 3/4 de taza de dulce de leche y una taza de leche regular. Está muy poquito caliente, está tibiecita, y vamos a integrar el dulce de leche. Aquí ya derretí la grenetina y vamos a integrar. Agregamos el chantilly. Si te gusta este video, te invito a suscribirte a mi canal, a darle like, a compartir, a tocar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Mil gracias por ver este video. Saludos y bendiciones. Aquí estamos terminando de agregar la crema para batir. Se lo vaciamos al molde, también es de 20 centímetros, es de la misma medida. Y vamos a refrigerar por 4 horas. Vamos a realizar el ganache de chocolate. Aquí tengo media taza de crema para batir y 50 gramos de mantequilla. Lo llevamos a baño María y con lo mismo caliente que ya se derritió, vamos a integrar la mantequilla. Aquí ya está lista este ganache de chocolate. Aquí ya pasaron las 4 horas. Vamos a jalar un poquito el plástico para que salga. Aquí ya está listo. Voy a agregar un poquito de Nutella para integrar, para pegar la siguiente capa.
Con mucho cuidado vamos a agregar la otra capa. Yo tengo la cámara acelerada, por eso se ve más rápido. Vamos a ir acomodando para que quede centrado. Vamos a agregar una ligera capa de este ganache. Tú puedes utilizar chantilly, tú decides con qué crema puedes o quieres utilizar. Yo solamente voy a poner una capa y lo vamos a llevar a refrigerar. Aquí ya salió del refrigerador y vamos a poner la segunda capa. Así vamos a ir agregando el chocolate. Aquí es la última capa que vamos a agregar. Ahora con la ayuda de un alisador, así vamos alisando las orillas, así yo las voy a dejar. Lo llevé a refrigerar. Aquí derretí chocolate blanco, no le agregué nada, solo chocolate blanco. Y vamos a poner en la parte de las orillas y también en la parte de arriba. Como les había comentado, está haciendo frío y rápido se endurece el chocolate y no me deja manejarlo. Aquí voy a utilizar frutos rojos para la decoración y también voy a utilizar un poquito de romero lavado y desinfectado. Todo debe de ir. Así vamos a ir acomodando cada fruta. Este pastel quedaría de lujo en el centro de nuestras celebraciones navideñas. Queda muy hermoso. A mí me encantó cómo quedó. Y así vamos a ir acomodando la fruta y vamos a acomodar el romero. Como les dije, está haciendo mucho frío y no me dejó el chocolate blanco que pegara muy bien el romero. Voy a usar chocolate blanco para pegar la fruta. Y así decoramos este delicioso pastel. De verdad que me encantó. Vamos a partir para que se los muestre. Quitamos un poquito el romero. Vean qué hermoso quedó. Aquí agarró un poquito el bizcocho de la preparación de dulce de leche del relleno. Pero de verdad que queda delicioso. El dulce de leche quedó muy rico y también el de Nutella. Tienen todo su sabor cada uno. Espero te hubiera gustado este video y nos vemos en el próximo. Gracias.